Esto es Democracia en Corto. Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de la Cátedra Madero. El día de hoy, en este especial de Democracia en Corto, hablaremos sobre la situación de Israel y Palestina. Y justamente para este análisis nos acompaña el doctor Moisés Garduño García, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Le parece si iniciamos? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes, por supuesto. Gracias. Y bueno, pues justamente adentrándonos en el tema central de esta entrevista, en la idea de comprender mucho mejor el conflicto, ¿podría comenzar a explicarnos cuándo se dio justamente este conflicto y cuáles fueron sus orígenes? Bueno, es muy complejo hablar de toda una historia del conflicto tal vez más documentado de los estudios en conflicto que tenemos en relaciones internacionales. Pero yo quisiera poner énfasis en 4 puntos de inflexión. El primero, que va desde la fundación del movimiento sionista internacional, 1897 aproximadamente al año 1917, cuando se da la famosa Declaración Balfour. Este periodo es importante porque ahí Gran Bretaña manifiesta públicamente el apoyo al establecimiento de un hogar nacional judío para el pueblo judío, pero en territorio palestino. Este es importante porque este apoyo que estaba brindando Londres lo hizo precisamente para buscar un apoyo económico, político de la comunidad sionista en el pleno contexto de la Primera Guerra Mundial. Pero el problema fue que estas promesas que se le hicieron a la comunidad judía y pro-sionista de aquella época fueron las mismas promesas que se le hicieron también a la comunidad árabe, que se puede documentar mediante este gran serie de cartas conocidas como la correspondencia Hussein-McMahon entre 1915 y 1916. Ese es realmente el primer punto de inflexión, que se le promete lo mismo a dos comunidades distintas en un mismo tiempo, espacio y territorio. El segundo punto de inflexión yo lo pondría después de estas promesas que se van prácticamente al año 1947-1948. Ese encono que hay, que permitió, por ejemplo, la migración de población judía, particularmente de Europa a Palestina, provocó una serie de manifestaciones que llegaron finalmente al seno de las ya Naciones Unidas, prácticamente cuando el mandato británico de ese territorio conocido como Palestina expiraba. En ese momento Naciones Unidas toma este conflicto que ya estaba enconado por la migración judía y decide proponer un plan de partición que Israel va a aceptar e incluso va a proclamar la creación del Estado de Israel en 1948 y Palestina pues lo va a rechazar precisamente porque no estaba de acuerdo en dividir un territorio que consideraba suyo. Un tercer punto de inflexión yo lo pondría, por ejemplo, en 1967. Este encono que ya existía desde el primer punto de inflexión se agrava con la primera guerra del 48 y digamos que se militariza de una manera oficial con una ocupación militar por parte del Estado de Israel en 1967 conocida como la Guerra de los 6 días. Aquí el punto a notar de este punto de inflexión es que esta ocupación militar persiste hasta hoy, porque a pesar de que Israel se retiró de la península del Sinaí años después, en realidad los territorios ocupados palestinos persisten hasta hoy en día con una serie de consecuencias, entre ellas, pues, leyes de carácter marcial, toques de queda, checkpoints, por ejemplo, o algún otro tipo de altercado militar, como por ejemplo las detenciones arbitrarias y las limitaciones a la movilidad. El cuarto punto de inflexión para entender todo el origen del conflicto ya se traza hasta 1993, entre 1987 y 1993, que es el periodo donde nace la primera intifada, que es toda la serie de rebelión por parte de la sociedad palestina, la sociedad civil palestina, que se manifiesta en contra de todas estas leyes a partir de la ocupación militar. Este punto de inflexión, conocido como la intifada, termina en 1993 con una propuesta de paz conocida como los Acuerdos de Oslo, que finalmente pues, van a terminar institucionalizando la ocupación porque no terminan con ella y formando un organismo político conocido como la Autoridad Nacional Palestina, que va a administrar algunos territorios que siguen siendo ocupados por Israel, pero que conceden algún tipo de autonomía a los palestinos, ¿no? Esta es la situación en la que nos encontramos hoy en día, que la formación de esta Autoridad Nacional Palestina y la falta de terminar con la ocupación militar israelí
ha provocado nuevos enconos, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, y justamente adentrándonos ya un poco más de lleno en este tema, ampliando la información que nos acaba de dar, ¿usted considera que justamente este conflicto sería de índole cultural, religioso o político, ¿no? ¿O en qué categoría entraría? Yo creo que sin duda se trata de un conflicto político. La religión desempeña un papel de carácter identitario, sí, culturalmente es muy importante, pero no determinante para explicar el conflicto. Y yo pienso que casi ningún conflicto, en el sentido de que la religión no es la meta a alcanzar o instituir, sino un elemento que se usa como instrumento de movilización política, como un instrumento de movilización social. Es decir, no es un conflicto entre musulmanes y judíos o un conflicto que se pueda determinar como entre árabes y judíos en términos de categoría étnica, sino más bien es un conflicto, una situación que confronta múltiples proyectos de corte nacionalista, el israelí, el palestino, con sus múltiples diferencias en términos de partidos de derecha, de izquierda, de centro, de extrema derecha, obviamente contextualizados en esta ocupación militar que desde mi punto de vista pues es lo más preocupante y el principal obstáculo para alcanzar la paz. Esto incluso ya está tipificado en el derecho internacional, cito la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que cita e invita a Israel a terminar la ocupación militar en algún momento de la historia para pasar a un verdadero proceso de paz, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la religión, sino con leyes y con problemas de carácter político, económico y social, como las que acabamos de hacer referencia hace un momento, ¿no? Justamente ya que abordó el tema de la ONU, ¿no? Este conflicto también tiene que ver con el reconocimiento de parte de esta organización. Un ejemplo, o sea, Palestina forma parte como observador, más no como miembro, ¿no? Al contrario de Israel, que sí está reconocido como tal, ¿no? ¿Esto también influye dentro de este conflicto o por qué, o a qué se debe, ¿no? Eh, el reconocimiento de un Estado por parte de Naciones Unidas se da en el marco de la libertad que cada miembro tiene de reconocer a un Estado o no. Se reconocen también gobiernos o no. En este sentido, y con una definición de manual, el reconocimiento que se le da, pues prácticamente depende de la voluntad política de cada Estado, y lo que hace Naciones Unidas es de recoger con base en el Pleno el reconocimiento con base en votos a la organización de Naciones Unidas o no. Son dos cosas distintas. O sea, Naciones Unidas reconoce a un Estado como miembro, aunque fuera de Naciones Unidas, ese actor político puede ser reconocido como Estado. Para dar un ejemplo, en el caso de Israel, 164 estados de 193 que componen a la ONU reconocen a Israel. No todos lo reconocen. Al igual en Palestina, de 193 estados, 130 lo reconocen. Sin embargo, dentro de Naciones Unidas, a Palestina no se le da todavía el estatus de pleno miembro, sino se le votó simplemente como un miembro observador y a Israel como un miembro pleno. Esto ya es una función dentro de Naciones Unidas que depende también de la Asamblea General y del visto bueno del Consejo de Seguridad. Y ahí está el problema, que dentro del Consejo de Seguridad hay un país, que es Estados Unidos, que siempre ha sido juez y parte en todo este conflicto y que dentro de Naciones Unidas hace valer esta perspectiva que tiene, la cual pues obviamente persiste en defender a Israel y apelar a el derecho de defensa que dice tener, ¿no? Y obviamente pues esto responde a una serie de objetivos políticos, económicos que Estados Unidos tiene con Israel y con su cúpula política, particularmente los intereses en el complejo industrial militar. Para darnos una idea y hacerlo rápidamente, bueno, Israel recibe aproximadamente 3,000 millones de dólares por parte de Estados Unidos de manera anual, con lo cual, bueno, Israel muchas veces llega a comprar armamento norteamericano de última tecnología, particularmente aviones y municiones, los cuales generalmente terminan siendo detonados en territorios palestinos, particularmente en Gaza, tal como ha ocurrido desde el año 2008 en adelante. Este tipo de intereses generan pues que la dinámica económica de un país como Estados Unidos, dedicado a la manufactura de armamento, pues sea dinámica, constante y en términos de progreso, genere muchos dividendos económicos para las empresas y las élites que están al frente de esas empresas, ¿no?
Y esto, cuando se manifiesta en términos diplomáticos, llega a Naciones Unidas y generalmente Estados Unidos es quien bloquea dentro del Consejo de Seguridad cualquier tipo de denuncia o de crítica que se haga contra el Estado de Israel. Entonces, en este sentido, es como el Consejo de Seguridad le ha dado la bienvenida a Israel como miembro pleno, pero a Palestina solo como miembro observador. Y de aquí radica la gran diferencia que hay y el papel que tiene Estados Unidos en Naciones Unidas en particular. ¿Hay algunos otros países que también tengan algún tipo de interés en que existe este conflicto? No sé. Sí, como es un conflicto que se ha regionalizado, por decirlo de alguna forma, desde un principio los palestinos contaron con ayuda de países árabes. También se les suele llamar conflicto árabe-israelí. Y en medio de las primeras intervenciones militares, particularmente la de 1948, hubo injerencias militares árabes a favor de Palestina, como por ejemplo tropas egipcias, tropas jordanas, libanesas también, para apoyar un poco a Palestina, que desde un punto de vista militar siempre fue el actor más débil, asimétricamente hablando, en términos de armamento, en términos de recursos económicos y de recursos militares. Ahora, después de tantos años de conflicto, los intereses han cambiado. Por ejemplo, Egipto busca sobre todo mantenerse como un país mediador ante la comunidad palestina y la comunidad israelí, sobre todo porque en algunos momentos Israel tiene un proyecto de crear un canal que pueda conectar el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo y que pueda competir con el canal de Suez en un futuro, ¿no? No sé a qué plazo, porque es un proyecto que se llama Ben Gurion Waterway Project, es como se denomina el proyecto, y Egipto lo sabe, y por lo tanto Egipto mantiene una buena relación con Israel, pero también una relación muy cercana con los palestinos y particularmente con el movimiento Hamas, que es con quien comparte frontera. China tiene un interés muy particular, pero siempre ha sido también muy ambiguo. No apoya a ninguno de los dos, pero tiene relaciones con ambos, porque el gran interés de China siempre ha sido mantener las mejores relaciones gracias al interés de conectar la ruta de la seda que tiene con el mar Mediterráneo y tener acceso a puertos importantes en esa zona, como por ejemplo puede haber sido Haifa, en el caso de este territorio. También lo tiene con otros países, como el caso de Beirut y el caso de otros puertos en el Mediterráneo. Pero este siempre ha sido el papel más importante de China, tener buenas relaciones económicas, esperando que después las relaciones económicas produzcan también buenas relaciones políticas, ¿no? Y hay otros casos, por ejemplo, en la Liga Árabe, ¿no? Palestina es miembro pleno de la Liga Árabe, pero muchos países también están teniendo problemas internos que prefieren a veces pues darle prioridad y dejar a Palestina como un aspecto más simbólico para ganar cohesión social dentro de su población, prácticamente utilizando la bandera palestina, la causa palestina, como un recurso retórico que les permita ganar simplemente popularidad y legitimidad en tiempos de crisis, ¿no? Me refiero a países como Qatar, como Arabia Saudí, incluso algunos países árabes del Golfo, como el caso de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Estos serían para mí los países más importantes en términos de involucramiento en el conflicto, a decir obviamente de los países europeos, que tienen una responsabilidad muy grande porque ellos fueron las potencias coloniales que dejaron todo este desajuste, ¿no? Todo este problema, y que al final pues siempre se han atenido a las resoluciones de Naciones Unidas. Y bueno, justamente, ¿no? Ya mencionaba usted la importancia de estos canales, ¿no? Para llevar a cabo el comercio. Eh, Está justamente la Franja de Gaza y Cisjordania, ¿no? ¿Esta parte también es relevante en este conflicto o de dónde proviene justamente la importancia de esto? Gaza, la Franja de Gaza es una zona importante y estratégica, sobre todo porque conecta con Egipto. Y de ahí viene la gran preocupación por parte de Egipto de que esto se pueda convertir en algo contrario a sus intereses si este canal israelí se vuelve más que un proyecto, una realidad. Pero Gaza, además de esta importancia estratégica, es importante porque es de las zonas más densamente pobladas del mundo. Para dar un dato, en el 2019 contaba con una tasa de densidad de 4,000 personas por kilómetro cuadrado. Salida natural al mar Mediterráneo, sí,
pero sobre todo esta densidad demográfica hace que las condiciones de, por ejemplo, agua potable, condiciones de generación de electricidad, que la generación de pesca, que fue por mucho tiempo uno de los principales recursos para los palestinos en la época previa al mandato británico, pues simplemente sea una economía que ahora es una economía dependiente de lo que haga o no haga Israel con respecto a esa zona. Entonces, la parte más importante en términos estratégicos es su conexión con Egipto, su conexión con el Mediterráneo, pero sobre todo también la parte demográfica y lo que puede representar esto en un país independiente, ¿no? Con esos recursos que tiene. Y ya después de toda esta información, ¿no? Como estos antecedentes que nos ha dado, adentrándonos o llegando ya un poco a la situación actual de este conflicto, ¿podría comentarnos qué fue lo que pasó el 10 de mayo, ¿no? El pasado 10 de mayo y por qué se volvió de nueva cuenta tan viral este conflicto? El conflicto que tuvimos en mayo es un capítulo más de estas acciones de la ocupación militar israelí que se manifestó a través de un intento de expulsión de personas de sus casas en un barrio de Jerusalén Oriental conocido como Sheikh Jarrah. Estas familias que fueron desalojadas mediante una orden de la Corte de Justicia israelí empezaron una serie de manifestaciones al alegar que esas expulsiones, además de ilegales, eran totalmente condenatorias y violatorias a los derechos humanos de estas personas, y concentraron una serie de manifestaciones en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, con lo cual se formó una especie de colapso entre la población que se manifestó y las fuerzas de seguridad israelíes. Estas manifestaciones implicaron represión, implicaron una serie de abuso de la fuerza y contaron las manifestaciones palestinas con un apoyo del movimiento de resistencia islámica conocido como Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2006. Esto mediante la detonación de una serie de cohetería que inmediatamente llamó la atención del ejército israelí y lo cual devino toda esta combinación, pues devino en una intervención militar israelí de fuertes proporciones, incluso de un uso desmedido de la fuerza, contra Gaza. Esto no era la primera vez que se hacía, ya había habido intervenciones en 2008, luego en 2012 y luego en 2014, incluso en otras partes, ataques quirúrgicos en otros momentos, y ahora el gran problema fue que los ataques que hizo Israel y su ejército se hicieron en contra de complejos residenciales, en contra de torres, por ejemplo, que albergaban pues, puestos de la prensa internacional que violaban a toda costa el derecho de información y el derecho de prensa que se tiene en momentos de guerra. Con lo cual, pues, la imagen de Israel en términos de imagen pública se vio seriamente distorsionada, afectada, y esto causó también pues, una especie de empoderamiento de la gente palestina en Jerusalén, que había estado pues, siguiendo todo este problema desde las redes sociales y desde otras formas de expresión como la televisión satelital y sobre todo ahora los famosos videos de TikTok que son virales en muchas ocasiones. Bueno, esta fue una problemática que causó una seria pues, preocupación de la comunidad internacional porque los daños colaterales, como llama Israel, son inevitables. La gran crítica era que cómo era posible que murieran tantos civiles palestinos si se supone que Israel utiliza armas de alta precisión, como bombas inteligentes, como les llaman, las famosas smart bombs, y que, pues, si se puede evitar la muerte de civiles, entonces habría un cuestionamiento sobre la enorme proporción de 20 bajas civiles palestinas frente a una que se presentaban en el conflicto, ¿no? O sea, es decir, todas las vidas valen mucho y son igual de pues, preocupantes ante los ojos de la comunidad internacional. Sin embargo, la proporción era clara de las bajas palestinas frente a las bajas israelíes. Finalmente se llama a un cese al fuego en el Consejo de Seguridad con muchas trabas por parte de Joe Biden, que siempre dejó pasar algunos días antes de reconocer la necesidad de un cese al fuego, para la cual pues ya había muerto más de 200 palestinos y se habían registrado daños por millones de dólares en la infraestructura económica de Gaza, ¿no? Finalmente, el Consejo de Seguridad consigue, con la mediación de Egipto y
un cese al fuego, y este cese al fuego pues ha también ahora convocado a una comisión que investigue probables crímenes de guerra durante esta intervención militar, ¿no? Ese es básicamente lo que pasó y por lo que las alarmas a nivel internacional se prendieron y por lo que pues obviamente la sociedad civil y la opinión pública manifestó sus preocupaciones frente al terreno que se estaba presentando en Gaza. Pues sin duda es alarmante, preocupante, ¿no? Las miles de vidas que se han perdido durante este conflicto, ¿no? Y las cifras siguen en aumento, entonces es muy lamentable. Y bueno, rescatando un poco algún comentario que hizo sobre la ciudad de Jerusalén, ¿no? Sí me gustaría que nos contara un poco sobre la relevancia de este territorio dentro de este conflicto. ¿Por qué es tan mencionado y qué elementos lo hacen ser tan relevante? Siendo fiel a mi argumento de que no se trata de un conflicto religioso, hay que reconocer que Jerusalén tiene una importancia cultural muy grande en estos términos. Sin embargo, esta importancia histórica que tiene a nivel de capital cultural, en términos de Bourdieu, por ejemplo, hace que palestinos e israelíes aspiren a tener a Jerusalén como su capital, no solamente simbólica, sino también económica y administrativa. ¿A qué voy? Ciertamente Jerusalén es muy importante para las tres religiones más importantes del mundo, las religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, pero particularmente en Jerusalén alberga una posición estratégica de mucho interés porque es gracias al control de la ciudad que se puede controlar la mayoría de las rutas de distribución económica que hay en todo el territorio, tanto de Cisjordania, territorios ocupados, como el desierto del Negev hasta llegar al Mediterráneo. Es decir, que cualquier persona o grupo político que controle Jerusalén puede controlar la producción y distribución de bienes desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Y esto, pues obviamente constituye un poder muy grande para cualquiera que quiera administrar el territorio en un futuro. Otro elemento importante de Jerusalén, por ejemplo, es la importancia en términos geográficos, en términos militares, porque alberga algunas colinas desde las cuales se puede controlar el acceso a diferentes ciudades importantes, como Nablus, como Jericó al sur, como en el caso de algunas ciudades mixtas, o incluso llegar a Tel Aviv. Entonces, esta parte central se puede decir que Jerusalén es el corazón económico de todo el territorio. Finalmente, un elemento más, pues es el elemento turístico, ¿no? El potencial turístico que tiene Jerusalén, gracias a que concentra estos sitios sagrados para estas tres religiones, es enorme. Es uno de los sitios más visitados por cristianos, judíos y musulmanes de todo el mundo y pues representa una derrama económica multimillonaria a cualquiera de los grupos que pueda controlar esta ciudad. Tanto ha sido el encono históricamente por Jerusalén, no solamente imperios se han debatido por el control y ha habido guerras por mantener ese control, sino también últimamente, pues Jerusalén ha sido el meollo del asunto, porque tanto israelíes tratan de israelizar toda la ciudad, que se ha estado un poco dividiendo en barrios, ¿no? Como los palestinos tratan de mantener sus posiciones, sobre todo en la llamada Ciudad Vieja, que está dentro de Jerusalén Oriental. Y tanto ha sido el encono en todos estos años que la primera propuesta de Naciones Unidas fue que esta ciudad, más que punto de división por todo lo que representa el conflicto, pudiera ser un lugar de encuentro, un lugar ecuménico e incluso administrado por la propia comunidad internacional, tal como el Plan de Partición de Naciones Unidas de 1947 lo estipulaba. Y esto, pues bueno, claro que es posible en el sentido de que hay órganos dentro de Naciones Unidas, como el Consejo de Administración Fiduciaria, por ejemplo, que pudieran hacer este trabajo. Sin embargo, vuelvo a mi argumento anterior, la ocupación militar es la que ha imposibilitado cualquier tipo de estos intentos de lograr una cooperación, incluso en la propia Jerusalén. Regresando un poco a esta parte del conflicto actual, ¿no? A raíz de que inició, ¿no? De que aconteció lo del 10 de mayo, ¿no? Y se revelaron las cifras de muertos y heridos que hubo, la ONU emitió un comunicado, ¿no? ¿Qué podemos analizar justamente de lo que nos dice la ONU en este documento, ¿no? ¿Cuál sería también el papel de Estados Unidos dentro de, y sobre todo, y muy relevante, la posición que México toma al respecto?
Bueno, en Naciones Unidas am, siempre ha tenido un papel importante en emitir resoluciones para llamar al fin de la ocupación, para llamar al fin de la construcción de asentamientos, e incluso se ha llamado también a evitar los límites a la movilidad de población que muchas veces existen. Por ejemplo, en el marco de la Corte Internacional de Justicia, hay una opinión consultiva, como se le llama a este documento, me parece que es del año 2004, cuando se hace explícita la solicitud de que la Corte se manifieste a propósito del muro que divide Cisjordania y los territorios ocupados del territorio israelí. Y por 14-1, en un fallo de esta opinión consultiva, por 14-1, la Corte decide que el muro es ilegal. Esto fue una noticia que pues prácticamente llegó a todos los lados y rincones del mundo donde existen muros que dividen comunidades, incluyéndonos a nosotros. Y representó un fuerte golpe a estas maniobras de la ocupación militar israelí. Sin embargo, bueno, como el Estado de Israel mantiene esta ocupación, pues esa opinión se queda en un ámbito meramente simbólico, no es totalmente abrazada por Israel, es incluso ninguneada, no se hace caso. Y esto ha sido un ejemplo que se ha visto en el resto de las resoluciones que ha manifestado Naciones Unidas en otros órganos de la organización, por ejemplo, en la Asamblea General, en el propio Consejo de Seguridad, o en algunas otras comisiones como la de Derechos Humanos, o en documentos de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la famosa UNRWA. ¿A qué voy? Pues que Naciones Unidas ha desempeñado un papel importante en el sentido de emitir juicios desde el derecho internacional, pero que al provenir de este reino no son vinculantes para el actor en el terreno, que en este caso es Israel. Sin embargo, yo no desestimaría el papel de Naciones Unidas. Ha sido un órgano que en algunos organismos como la UNESCO ha hecho llamamientos muy interesantes para proteger, por ejemplo, patrimonio cultural en Palestina, para proteger algunas zonas de la propia Ciudad Vieja en Jerusalén, e incluso ha sacado reportes muy interesantes a propósito del papel de la juventud, el índice de desarrollo y algunos otros indicadores con los cuales nosotros los investigadores podemos ir midiendo la situación. El último o el más reciente reporte de Human Rights Watch, por ejemplo, que aunque no es un órgano que depende formalmente de Naciones Unidas, sí tiene mucha colaboración con ella, se denomina prácticas de apartheid en Israel, en el sentido de que es la primera vez que una organización no gubernamental de este tipo, junto con una organización israelí que se llama B'Tselem, ya empiezan a catalogar estas consecuencias de la ocupación como una especie de lo que había pasado en Sudáfrica años antes. Esto es muy importante porque parece ser que la comunidad internacional ya por fin empieza a reflejar todo ese papel de investigación, de activismo también, pero sobre todo de análisis de todas esas consecuencias que la ocupación ha traído, no solamente para los palestinos, sino también para la sociedad israelí, que ya están hartos de vivir en guetos, de vivir en separaciones, de vivir en conflicto, con lo cual pues también hay una aceptación de que se afecta a todas las poblaciones que viven ahí, incluyendo la comunidad israelí. En ese sentido, el papel de Naciones Unidas yo no lo desestimaría, insisto, todavía hay foros, puede hacer llamamientos a foros para construir una paz genuina y justa. El último o el más reciente que se ha hecho es el llamado a un investigador de la Universidad de Columbia que se llama Rashid Halibi para dar una conferencia al Consejo de Seguridad sobre qué es lo que más podría hacer Naciones Unidas para crear nuevas rutas y nuevas formas de solución a este conflicto. Y el papel de Naciones Unidas ha sido ese, simplemente seguir adelante con el monitoreo del conflicto, proponer y hacer que cada vez más la comunidad internacional pues, se vaya dando cuenta de la situación en el terreno, ¿no? Justamente retomando su idea sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, surgió una propuesta México-francesa al respecto, ¿no? Pues no sé si podría contarnos de qué va y sobre todo si esta reforma en su momento podría llegar a ser viable. Sí, me parece que nos estamos refiriendo a la reforma del propio Consejo de Seguridad.
que México impulsó con Francia. Esto me parece que fue, ya tiene tiempo esto, fue desde el año 2013 cuando se impulsa esto. El gran problema del Consejo de Seguridad es que sigue siendo dominado por los miembros permanentes. Sí, efectivamente hay una rotación de miembros no permanentes que tienen la disposición por 2 años de estar en ese órgano, pero en realidad todas las opiniones pasan por un gran filtro, que es el derecho de veto. Esta reforma que se impulsa, este cambio, por México y por Francia, intenta sensibilizar el uso del veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Yo no la llamaría una reforma como tal, sino un llamamiento a sensibilizar el uso y el abuso del uso del veto en situaciones con grandes consecuencias de corte humanitario. Yo lo pondría así. Por ejemplo, en casos donde ha habido masacres, donde se presume el uso desmedido de la fuerza, o donde incluso ha habido casos de limpieza étnica, prácticas discriminatorias, etcétera, es ahí cuando esta propuesta puede llegar a los ojos y oídos de los miembros permanentes y sensibilizar, no usar su capacidad de veto para, por ejemplo, permitir que haya comisiones de investigación de estos crímenes, para verificar el probable uso de armas prohibidas ante convenciones internacionales y entre otros aspectos de corte humanitario que muchas veces los usos del veto, precisamente por paralizar cualquier tipo de condena, pues también imposibilita, haciendo que no solamente los actores inmiscuidos pues se vean afectados por este veto, sino también las sociedades civiles de los estados de donde se están estudiando los conflictos, ¿no? En este sentido, la propuesta ha tenido muy buena recepción por muchos países, particularmente del sur global, con esperanzas de que esto pues se siga discutiendo con el paso del tiempo y no se repitan este tipo de usos y abusos del uso de la fuerza que muchas veces violan derechos humanos y que quedan impunes en medio de los ánimos que se calientan cuando los conflictos se activan, como ha sido el caso de este 2021. Bueno, y justamente ya para concluir esta entrevista, le voy a hacer una pregunta que quizás es la más difícil de responder, pero que pues al final es una pregunta reglamentaria, ¿no? ¿Algún día se podría alcanzar la paz o el fin del conflicto? Sí, yo soy optimista sin caer en una romantización del término, de la pregunta, y me baso en evidencias científicas para este argumento, ¿no? Si se alcanzó un consenso global, por ejemplo, cuando llegamos a estudiar lo que pasó con el apartheid en Sudáfrica, si se alcanzó una solución para estudiar el conflicto en Timor Oriental con base en un referéndum propuesto por Naciones Unidas, o incluso los avances que se han conseguido con el caso de la República Árabe Saharaui Democrática, todos estos son casos muy complejos que han llegado a la comunidad internacional, pero que ha sido gracias a la incorporación de la sociedad civil internacional que se ha podido llegar a un acuerdo y a una solución, pues si no eterna y perdurable, por lo menos consensuada en términos del derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Siento con estas evidencias que el aparato de la búsqueda de justicia por parte de la sociedad civil aparándose en estos órganos a nivel internacional, se puede llegar a contextos de forma similar en algún momento. Sin embargo, yo consideraría 3 elementos importantes para que esto que menciono se pueda llevar a cabo, ¿no? Uno sería, primero, con base en las resoluciones de Naciones Unidas, la 2334, terminar con la ocupación militar. Es una parte fundamental. Toda ocupación militar en el estudio de las relaciones internacionales tiene una fecha de inicio y una fecha final. En este caso, si se inició en 1967, la ocupación de Palestina tiene que terminar en algún momento y Naciones Unidas y la sociedad civil internacional tienen que hacer un impulso para que esto llegue a un final en algún momento dado. Segundo, después de terminar con la ocupación, terminar con la construcción de asentamientos y transferencia de población. Esto es una base fundamental porque si se sigue enviando gente a vivir
en territorios palestinos y se les construyen sus casas con demoliciones de otras, pues esto es una violación flagrante a las convenciones de Ginebra de 1949, si no se están cuidando los derechos y la seguridad de la población ocupada, pues esto simplemente se va a agudizar. Entonces, una parte fundamental para terminar con esto en algún momento es parar esto, parar los asentamientos y las checkpoints que hay, y en un tercer momento, en algún momento, crear un debate a nivel internacional sobre la posibilidad de crear 3 proyectos distintos. El de 2 estados, que es el que ha tenido mayor popularidad, pero que se ha desgastado bastante en los últimos años, debido a que la geografía dentro de Palestina e Israel ya no da como para crear 2 estados separados geográficamente hablando. Los asentamientos a veces palestinos e israelíes viven de manera muy cercana, combinados en llamadas ciudades mixtas, como se le ha conocido últimamente también. Y esa geografía parece ser que ya no es la tan adecuada para hablar de una solución de 2 estados. Sin embargo, hay otras soluciones, otras propuestas, como por ejemplo la del estado binacional, que se pueda llegar a conjugar una especie de pacto político con todos los organismos existentes, incluyendo Hamás, porque en los medios internacionales occidentales generalmente se ve a Hamás como un movimiento terrorista, como lo ha catalogado Israel o Estados Unidos, pero igual lo hizo Estados Unidos con los talibanes, ¿no? Es decir, Estados Unidos catalogó a los talibanes como terroristas y hoy en día, en el 2021, están hablando con ellos y Joe Biden ya dice que se va a salir de Afganistán mediante una negociación con los talibanes. Entonces se puede hablar con cualquier actor político siempre y cuando haya pactos y haya esta voluntad política que la misma desgracia, tanto para israelíes y palestinos, está generando y está demandando. Y una tercera opción que también podría incluir este diálogo político podría ser, y desde mi punto de vista es el más deseable, la instauración de un solo Estado democrático y secular para todos y cada uno de los habitantes que viven en este territorio, ¿no? Hay una propuesta, incluso que en algún momento Muammar Gaddafi en Libia en algún momento propuso, que se llamaba Israelistín o Isratina, también se le denominó así, que en árabe es como una especie de mezcla entre el nombre de Israel y Palestina, Isratin. Y ha sido una pista para entender que en realidad lo que se necesita no es tanto una construcción binaria, geográfica, ideológica, políticamente hablando, sino una serie de mecanismos que logren conjugar los hechos en el terreno y crear una base jurídica de igualdad, de acceso a derechos y obligaciones para todas y todos los que viven en ese territorio. Un Estado libre, democrático y secular, que es actualmente impulsado por mucha gente dentro de Palestina y dentro de Israel también. En ese sentido, propuestas hay, lo único que falta es voluntad política y obviamente el fin de la ocupación para empezar a hablar seriamente sobre procesos de paz justos, duraderos y genuinos. Pues definitivamente ojalá que este conflicto pues pronto encuentre un acuerdo o tregua, ¿no? Que permita poner fin a la violencia, ¿no? Que lamentablemente ha terminado con cientos de vidas. Y doctor, pues muchísimas gracias por habernos brindado esta información tan valiosa y detallada al público de la cátedra que nos está sintonizando en esta emisión. Y bueno, sin más, ¿gusta comentar algo adicional? Pues generalmente nuestro país en este conflicto y en este último capítulo ha tenido una participación muy intensa que en realidad ha sorprendido a muchos. Las relaciones de México con Israel son muy fuertes y incluso se tiene un tratado de libre comercio. El punto es ver si México puede abrir un debate como lo ha hecho muchísima gente y como lo han hecho muchísimos países que también tienen relaciones comerciales tanto con Israel y también con Palestina. Recordemos que México desde la época de Echeverría tiene relaciones diplomáticas con Palestina, incluso hubo una oficina del Al-Fatah aquí, de la Autoridad Nacional Palestina, tenemos hoy en día una embajada, y creo que México puede abrir un debate sobre la posibilidad de reconocer o no a Palestina como Estado,
Recordemos que ya hay un reconocimiento, como lo dijimos ahora, como miembro observador de Naciones Unidas, miembro pleno en la Liga Árabe, es miembro incluso de organismos internacionales como la FIFA, que también es un lugar muy importante en términos de visibilidad. Y yo creo que en México valdría la pena pensar un debate sobre este reconocimiento sin sacrificar las relaciones diplomáticas y comerciales que tenemos con Israel, y sobre todo con el interés económico que la comunidad pro-israelí que vive en Estados Unidos pues tiene y representa para México. Creo que como otros países lo hacen, México también lo puede hacer. Y además recordemos algo muy interesante, y con esto terminaría. México llegó al Consejo de Seguridad en este periodo gracias al apoyo de América Latina, un apoyo prácticamente unánime. Y de toda América Latina, solamente México, y me parece por ahí que Jamaica, si no estoy mal, y algún otro, son todavía los países que no reconocen a Palestina como Estado con pleno derecho. En este sentido, sería interesante que México hiciera un esfuerzo por debatir la representación que tiene en el Consejo de Seguridad de América Latina, haciendo valer la voz de América Latina con respecto a la situación en Palestina. Sería una cuestión muy interesante de llamar a foros nacionales de discusión para ver cuáles son los alcances y cómo estos foros y estas discusiones pueden hacer que México haga un poco más por conseguir un proceso de paz genuino en este proceso y dejar en alto nuestro país en esta circunstancia, dejando atrás una serie de ambigüedades que nuestra política exterior con respecto a este tema pues había estado manifestando en periodos anteriores, ¿no? Me parece que eso podría ser interesante como ejercicio de una diplomacia, de una administración como la Cuarta T, que parece aspirar a tener cambios sustanciales y distanciarse de otras administraciones anteriores. Esto no solamente es una muy buena oportunidad, sino también una especie de lucha justa por la paz y la seguridad internacional. Yo cerraría con esto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias de nueva cuenta y bueno, esto fue un especial de Democracia en Corto, un análisis sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Gracias al doctor Moisés Garduño por habernos acompañado y por supuesto a nuestro público por estar una vez más con nosotros. Les invitamos a que nos sigan, se suscriban, comenten y compartan este contenido. En todas nuestras redes sociales estamos como Cátedra Madero, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INDI. Esto fue Democracia en Corto. Síguenos en las redes sociales como Cátedra Madero, un proyecto de la UNAM en coordinación con el INE.